un día del clásico, quería dar un poco mi opinión. El partido terminó 5-3 en penales a favor de Peñarol. Los 90 minutos fue 0-0 y los 120 también fue 0-0 y se definió por penales. Peñarol metió los 5 penales y Carneiro erró su penal. Entonces yo quería dar un poco mi opinión, ahora un poco más en frío de lo que fue el clásico. Para arrancar fue un muy mal partido Nacional, donde no jugamos a nada, se vio un Nacional totalmente distinto al que se estaba viendo antes, en el resto del intermedio. Aunque Nacional ya venía jugando mal, pero ganaba, porque por individualidades, que es lo que ha estado salvando a Peirano en los últimos partidos. Ya se jugó un muy buen partido, que ya desde los cambios de plantel se veía que estaba bastante mal el planteo. El Peirano leyó bastante mal el partido, en la anual Nacional va con 9 puntos, por encima de los demás. Y además en el intermedio ganó todos los partidos, exceptuando la final, que fue un partido donde Peñarol fue superior, porque aprovechó las debilidades de Nacional, que fueron los laterales y los punteros, y tuvo varias situaciones. Clara en sí la tuvo Nacional, que fuera de Villalba, que se iba solo, y no sé si se confió o por qué, pero no la definió. Es un partido donde Peñarol jugó bien, porque hay que admitirlo, por más que sea Nacional hay que admitir que jugó bien, fue un buen partido de Peñarol, que Nacional jugó un partido muy malo, donde llegó creo que en total 3 veces al arco, en todo el partido, y la más clara la tuvo a los 120, que fue esta de Villalba, que Maxi Olivera hace un muy buen CR y lo alcanza. Peirano arrancó mal desde el arranque en el momento de que puso 3 enganches juntos, que son Recoba, El Diente y Otero, que son 3 enganches lentos, uno se destaca por su velocidad, y Peñarol lo que más flojeaba eran los laterales. Entonces vos ahí Peirano tendría que haber puesto a Villalba y a Merele, que entraron tarde porque entraron al minuto 60 del partido, después de que Recoba no hubiera hecho nada en todo el partido, que Recoba viene bajo hace muchos partidos. Y Mereles era el que estaba haciendo titular y es inentendible por qué juega. Porque Recoba ya jugó solamente por lo que has dicho en otros clásicos, pero en este no hizo nada y viene sin hacer nada. No sé si es porque ya se quiere ir o qué, por qué, pero básicamente el loco no tiene ganas de jugar. El loco no mete ganas, qué sé yo. Y Otero, poco y nada. El loco se lo trajo viendo que era un crack, era esto, lo otro, y hasta ahora le ha hecho 2 goles a cerro largo y una al torque. Y no ha hecho nada más en realidad. Porque en la Copa no hizo nada, en los 2 clásicos no hizo nada. O sea, el loco está muy en el debe, para la plata que cobra está en el debe. Porque el loco tendría que rendir mucho más. Y ayer no hizo nada. Yendo al Diente, el Diente por ejemplo también otro partido flojo. Que lo que tiene el Diente es que es el goleador de Nacional. Pero hay muchos partidos que juega muy mal y los tapa con goles. Y por esa razón no se ve tanto. Pero en realidad, por ejemplo, contra Defensor en la apertura, el último partido, ese partido el Diente lo jugó muy mal. Pero sin embargo metió el gol de penal, entonces no se habló tanto de que había jugado mal. Y este clásico fue bastante malo. En cada contra que había, lo que hizo fue hacer una vueltita para atrás y perdía la pelota. Entonces, habían varias que tenían esa. El Diente lo que tiene es que es un jugador que cuando se pone el balde es uno menos. Y lamentablemente es así porque él, cuando él quiere intentar demasiado la suya, no juega tanto con los compañeros, entonces pasan estas cosas. Bueno, Petit hizo un partido decente, digo, no incidió tanto, pero si bien le tiró, o sea, los punteros le tiraron cualquier ladrillazo, entonces a cierto punto no le puedo echar la culpa a Petit, porque lo que pudo lo hizo. Y si bien en una jugada lo encaró Méndez y Méndez de un empujón lo mandó a volar, hay que entender que el loco es alto, Petit es alto, pero no tiene tanto físico, no es robusto. Entonces, esa es lo que se le puede reprochar. Después el resto del partido anduvo bastante bien. O sea, yo creo que Petit es lo menos que se le podría putear. Después, para ir al mediocampo, Oliva jugó un partido decente, 5 puntos, ni siguió mucho y tampoco se mandó varias cagadas, que le dio 2 pases de gol a Peñarol, mínimo 2 pases. Pero después tuvo algunas buenas, entonces fue un partido decente, digo. No fue ni bueno ni malo, cumplió, por así decirlo. Después Boggio, por ejemplo, también jugó bastante bien. Boggio es un jugador que siempre me ha gustado de que vino, que sabe jugar los clásicos, porque ya jugó jugando clásicos y el loco se nota que juega. Y es una pieza clave es pieza clave del mediocampo. Después yendo a los laterales, Morales y Ibaez, otra vez como siempre, ninguno de los dos había hecho nada. Morales más o menos iba al ataque, pero ya cuando iba a la defensa ya se mandaba cualquier cosa. Ibaez, bueno, no sé qué decir de Ibaez, ya a este punto ya no me sorprende nada. Regalaba pelotas, hacía malas jugadas, tiró, en una creo que había tirado un centro y la mandó a la mierda. O sea, ¿qué puedo decir? O sea, Ibaez ya es un tema de que es un jugador que ya no tendría que estar en Nacional hace mucho tiempo, porque del año pasado que viene mal. La única vez que jugó bien Ibaez fue en 2023 apenas vino, que hizo un gol clásico incluso. Y después algunos partidos del año pasado y poquito, y este año jugó un par de partidos bien también, y después flojeó todo el año. Nacional necesita laterales, que lamentablemente Nacional ya se retira del mercado de pase trayendo a Maxi Gómez, Lico Lodeiro y a Matías de los Santos. Por ejemplo, bueno, Maxi Gómez ya un poco más te lo entiendo por el tema de que los 9 que tiene Nacional no todos son seguros, porque se va Erazo, se va Varga, lo tenés solamente a Petida, Carneiro recién recuperado, porque no tiene tanto fútbol Carneiro. A Veré que vuelve de Plaza Colonia de no hacer nada, y después te queda eso. Entonces, yo creo que Maxi Gómez sí es una compra bastante. O sea, yo creo que. No sé si iría por Maxi Gómez, pero
me parece que es una buena incorporación. Laterales son los que más flojea Nacional. La mayoría de los goles van por los lados, los laterales. Y lamentablemente es algo que no va a cambiar porque no van a traer más laterales. Porque los dos, inclusive, peor todavía, porque vamos a terminar con Ancheta, porque Ancheta es espantoso. O sea, ayer entró, vaya a saber por qué, entró, no sé si Morales estaba con una cuestión física o por qué, pero entró y no se paró de mandar cagada. Igualmente, igual que el Jonah Rodríguez. Jonah Rodríguez yo la verdad sigo sin entender por qué vino a Nacional de vuelta. Mismo Flavio me dijo que le quedaba una segunda oportunidad. O sea, no sé en qué... O sea, es un tipo que vino... Digo, si bien en 2023 rindió, porque él siempre rendía en 2023, después estuvo en todo 2024 y bueno, todo 2024 que jugó en Gimnasia de La Plata y en Banfield. Y en ninguno de los cuadros hizo nada en realidad. O sea, no jugaba casi nada. Entonces yo, la verdad, lo de Jonas es inentendible. Es un juego que para Nacional no está. Ayer tuvo un par alguno que recuperó bien y después no hizo nada más. Ya es un dolor de ojo verlo, digo. Es algo que viene de ese tiempo y que como no van a traer lateral no va a cambiar. Entonces lamentablemente va a ser así. Bueno, yendo para la saga, Coates Millán. Coates, si bien no jugó mal, también yo diría que es un partido de 6 puntos. Bien, al principio arrancó bien, tuvo la jugada esta que ataja campaña. Coates, la verdad, para mí, al menos por lo que vi en la cancha, en un punto dejó de jugar tanto y jugó un poco más lento. Por sí, digo, Coates nunca fue un zaguero rápido. Siempre fue que se caracterizó por tener la marca, la jerarquía, antes que la velocidad. Después Millán fue de lo más decente del partido, un partido de 8 puntos, te diría yo. Que Millán estuvo bastante sólido, digo, anduvo bien, marcó bien, calentó el partido en una creo que fue con Leo Fernández, o no con quién. Y estuvo bastante bien igual. Para mí hizo un buen partido, entonces yo creo que en el partido que hizo Millán. Y después Mejía fue el mejor de la cancha, que nos salvó varios goles, porque si Mejía hubiéramos ido 3-4-0 abajo, por toda la que se salvó. Y bueno, básicamente Mejía ya estamos acostumbrados a Mejía, los clásicos. Un jugador que sabe jugar los clásicos, que ya tiene varios clásicos encima y ganados. Yo creo que es un jugador clave. Y bueno, entonces después para cambios tampoco son entendibles, porque Peirano al minuto 60 recién mete a Merele y a Villano. Hicimos cuando tenga jugado de arranque y ahí es lo que falló Peirano, que tendría que haber ido de arranque, que es algo que nadie entendió. Pero digamos que después los cambios fueron Jonah Rodríguez y Ancheta, o sea, dos jugadores que yo la verdad no entiendo por qué entraron, porque no eran jugadores necesarios en ese momento. Bueno, entra Carneiro, que yo para mí es un error haber metido a Carneiro, porque Carneiro es un jugador que viene de un año sin jugar al fútbol, por un año jugó 3 partidos como mucho, y estos últimos de ahora. Entonces es un jugador que no puedes meterlo en una final, no puedes hacer que agarre rodaje en una final. Entonces, o sea, en cierto punto digo, para mí Carneiro es un 50-50, porque digo, no jugó tan mal, pero después cerró el penal. Entonces ahí ya tenés el error de él, porque lo pateó muy mal el penal, Carneiro. Pero yo creo que es un partido que no tendría que haberlo jugado. Tendría que haber entrado, por ejemplo, Erazo. Entonces yo creo que ahí es lo que falló Peirano. Bueno, y después al último, antes de los penales, al 108, metió, o sea, cuando ya prácticamente lo estábamos yendo a penales, Peirano hace el cambio del Diente por Mauri Pereira, que sinceramente no entiendo cuál es el sentido, porque si ya lo dejaste 108 minutos al Diente López, que no hizo mucha cosa, lo dejás 108 minutos jugando, dejalo para el último, que es el mejor pateador de penales que tenemos. Entonces es inentendible, son esas cosas. Peirano no sabe leer, no sabe jugar partidos importantes, porque en la Copa hizo los mismos errores. Partido contra el Inter acá o contra Bahía, no juego cuál de los dos fue, jugó con Diego Romero de puntero. Entonces esos partidos no sabe leer los Peirano. Y yo creo que, para mí, mi opinión, a Peirano lo tenemos que dejar todo el año, porque él está haciendo bien el campeonato, vamos primero en la anual, a 9 puntos. Pero a fin de año habría que buscar un técnico. Obviamente no creo, pero Baba, por ejemplo, sería un buen... básicamente, un director técnico que sea más o menos parecido a Baba. En pocas palabras, que sea en ese sentido de que te gane lo importante y lo del campeonato. Y Peirano no sabe leer estos partidos. Después los penales, ¿qué puedo decir? Carneiro erró su penal, increíblemente tiene una masita campaña. Y después Peñarol tuvo buena jerarquía para patear los penales, porque pateó todos los penales bien. Leo Fernández pateó igual los penales que en el intermedio pasado. El intermedio pasado también hizo lo mismo, fuerte y al medio, pero esta vez los metió. Después, yo creo que Peñarol tuvo bien en los penales y ganó bien, digo, hay que ser objetivo. Peñarol ganó bien el partido porque fue superior en el partido a Nacional. El tema del árbitro, Ostojic, si bien no perdimos por eso, y no es una excusa, pero Ostojic todas las chiquitas eran para Peñarol. Porque al final en un momento hay una imagen que muestra que estaba 20 faltas a 5 de Peñarol. Y es increíble, porque lo peor de todo es que fuera broma, todas las faltas chiquitas eran para Peñarol. Cualquier toquecito era para Peñarol. Entonces ahí ya tenés cosas malas. Aparte de Ostojic ya viene de un historial de cobrar mal los clásicos, de hacer las cosas mal. Antonio García también, que estaba en el bar, increíblemente, que se comió como 2 penales en los clásicos pasados. Entonces, son árbitros que te condicionan la cancha, te flechó la cancha todo el partido. Hablando un poco de los incidentes del partido, se habla de una sanción para Nacional, hablando de 5 partidos con el parque clausurado y quita de puntos, que sería más o menos 3 puntos. O sea que Nacional quedaría 6 del anual del segundo. Entonces, para ver un poco, yo digo, hay necios en las dos partes y es increíble que estas cosas sigan pasando. Yo no sé si es la seguridad o qué es lo que falla, pero de alguna manera entran ese tipo de bombas. La que tiraron de la Colombia a la América fue una bengala naval, que esas explotan cerca y te pueden lastimar mucho. O sea, eso es, por ejemplo, en el clásico de verano, desde la Amsterdam tiraron esa misma y pasó, o sea, para que vean la potencia de eso, pasó desde la Amsterdam, todo por arriba de la Colombia. La potencia que tiene eso la pasó por arriba. Y entonces, esa misma que salió a América, yo la verdad repudio ese acto y le deseo la recuperación el policía que le cayó la bomba. Que esa bomba fue directo de la Colombia a la América y le impactó en los genitales. Y estuvo en operaciones y todo lo que pasó.
Entonces es increíble que esas cosas sigan pasando. Esa gente no es hincha Nacional. Entonces, o sea, es inentendible o sea, que siga pasando estas cosas. Y entonces estoy todo el partido así. Y yo en algún momento, yo me acuerdo, yo estaba en la Colombia, en la parte contra la América. Y yo me acuerdo que en una, creo que era mientras estábamos esperando que arrancara el alargue, se sintió un bombazo que retumbó la Colombes. Tumbó pero fuerte. O sea, después se estaba hablando de que de la after también fue esa misma que impactó ahí. Entonces yo creo que sí fue esa. Pero es increíble que yo no estaba tan cerca, pero se escuchó un retumbe, que es increíble pensar que eso mismo le golpeó a la persona. Entonces son cosas repudiables que deben dejar de pasar. No sé si tiene que haber más control o qué, porque claramente algo está fallando, que esas cosas pasan. Y no tendría que pasar más. Y es algo repudiable que creo que cualquier hincha nacional y de Peñarol repudia, porque lamentablemente pasa en los dos lados. Porque siempre hay un quilombo así, o hay cosas tiradas a la cancha, todas esas cosas. Entonces yo creo que es algo que debería dejar de pasar. Y bueno, lamentablemente el club es el que termina perjudicado, porque por más que se reconozca que se ponga lista negra a esa gente, lo importante es el club, que por ejemplo ahora vamos a tener la suspensión del parque y quita de punto, que nos puede afectar a la clausura, pero es algo que termina afectando al club y esa gente no piensa en eso. Y lamentablemente siguen pasando esas cosas. Pero bueno, básicamente es eso, mi análisis del clásico. Yo creo que Peñarol tuvo una victoria merecida, porque jugó mejor que nosotros. Nosotros jugamos muy mal partido. Pero sin embargo, ahí te das cuenta que los planteles no están tan diferenciados. Porque Nacional jugó mal y Peñarol bien, pero sin embargo terminaron 0-0 y se fueron a penales. Peñarol tuvo varias situaciones. Una, por ejemplo, un tiro libre de los Fernández, que creo que Mejía se le saca del ángulo, por ejemplo. Y una que saca por arriba del travesaño. Lo complicado es eso. Y yo creo que está, bueno, es algo así. Entonces, bueno, un poco ese es mi análisis. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse. Bueno, en la mala, aguante Nacional.